esenciales para poder después comprender mejor los principios generales de toda la vida ética. Y entre esos principios hemos dicho que está el respeto a la persona. Debemos saber qué cosa es la persona. ¿Qué sería eso? ¿Qué vamos a respetar? ¿Qué te voy a respetar a vos? Respeto. Pero hay algo fundamental en vos. ¿Cuál sería? ¿Cuál será o no? Nadie puede decirlo. Dignidad. La dignidad de la persona. Entonces, tenemos que mirar a todos los demás en ese contexto de dignidad, del gran valor que tiene la persona. O sea, todo y esto, usted me hace esto porque usted va a ver paciente y tiene que tratarlo bien. Nadie tiene que salir quejándose de la atención, que una atención puede ser mediocre o mala, porque con frecuencia se escucha a la gente decir no me atendieron bien. Si nosotros apreciamos bien ese valor de la dignidad y aprendemos a saber también los deberes que tenemos para con el paciente, para con los colegas también, porque se llevando bien con los colegas, y para con la sociedad, porque es necesario que trabajemos en ese contexto de toda la sociedad. Entonces tenemos que conocer todos esos valores, debemos estar preparados entonces esos deberes también. Deberes que ya son para el paciente, para los colegas y para la sociedad. Ahora bien, en cuanto a respetar sus valores, pero también hay que respetar algo fundamental, que son los derechos humanos. Todas las personas tenemos derechos humanos. Los derechos humanos han surgido el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Y léanlo, yo se lo puedo mandar a ustedes para que los lean, no sé si los tienen o los han estudiado. ¿Alguno de ustedes ha estudiado los derechos humanos? ¿Alguien sabe? ¿Los ha leído? Bueno, si ninguno lo ha leído, pero sí seguramente han escuchado hablar de los derechos humanos, sobre todo los políticos, a nivel mundial, que se ven los derechos humanos. Pues los derechos humanos surgieron precisamente después de una guerra donde hubo 50 millones de muertos o más y graves consecuencias. Y en el preámbulo dice que porque se medió la dignidad de la persona humana, etcétera, etcétera, entonces tiene que prescribir estos derechos, se reconocen estos derechos y tienen que ser respetados, son aprobados por la Naciones Unidas. Entonces eran los países que aprobaron estos derechos humanos y se comprometían a respetar todos los derechos que hay. Ahí tenemos derecho a todo, sobre todo a la educación, a la salud. Bueno, los derechos humanos son también para ser aplicados en los pacientes. De todos los derechos humanos hay algunos que tienen que ver con la salud. A ver si en un momento lo revisamos. Y esos derechos son importantes. Todos tenemos derecho a la salud y a la educación también. Pero también pasan los años. Cuando se descubre el genoma humano, entonces surgen los derechos del genoma humano, que lo vamos a estudiar. ¿Cuáles son esos derechos del genoma humano? Los vamos a leer, los vamos a estudiar, pero yo quiero preguntarles a ustedes si ya saben algo del genoma humano. ¿Cuándo fue que se proclamó los derechos del genoma humano? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo se dio la primera lectura del genoma humano? ¿Se acuerda? Bueno, para mí hay fechas que son 2003 ya se leyó. Ya se leyó. Pero la primera lectura fue antes, y el 2001, cuando estaba todavía Bill Clinton de presidente y el primer ministro de Inglaterra y otros
científicos se presentaron lo más importante del proyecto Genoma Humano y se presentaron en una videoconferencia. Yo tuve la suerte de escuchar esa videoconferencia y fue realmente histórica. Mucha gente no le dio tal vez importancia, pero fue histórica. Por favor, concéntrense. Si no están, ustedes vienen a observar algo que tiene que ver con clases, por favor, les pido no lo distraigan. Esto que no fue genial. La historia empieza en 1980 y tanto, cuando se propone la lectura del genoma humano. Y luego se hace todo con un equipo de gente, primero algunos laboratorios, después un equipo grande, después un consorcio, porque el proyecto era muy grande y llegó a sacar mucho dinero. ¿Tienen idea de cuánto costó el proyecto genoma humano? Costó lo mismo que costó el proyecto del Hubble. El proyecto del Hubble era hacer un telescopio que esté en el espacio, bien lejos en el espacio, que costó mucho dinero, costó $3.000 millones. Fue también un gran proyecto para ver el macrocosmos, para ver el universo, y envió fotografías. Bueno, pueden ver que entró a la página web de la NASA y busquen Hubble, H-U-W-L-E, Hubble. Bueno, después, en esa época mismo, surgió lo del genoma y costó lo mismo, $3.000 millones a comprar su proyecto. Así enorme, muchos laboratorios. Los bioticistas ya en aquella época ya decidieron hacer un movimiento para que se declare el genoma humano patrimonio de la humanidad. Con lo cual los laboratorios que habían invertido y hicieron tan trabajo no podían sentirse los dueños para después lucrar como hacen pues, con medicamentos y tantos descubrimientos que hacen, sino que decidieron más bien declarar un patrimonio de la humanidad. Eso quiere decir que todos tenemos derecho a conocer el genoma humano. Aquí puede ser un problema. El problema va a ser que no todos tenemos los recursos para esos laboratorios tan importantes que puedan determinar nuestro genoma, pero ya los derechos están. Hay gente que logra, que sobre todo en Estados Unidos, con mucho dinero. Bien, eso en este momento vamos a ampliar todo eso, solo estoy tocando el tema de lo importante que son los derechos del genoma humano. Entonces surgieron los derechos, y al igual que los derechos humanos son importantísimos. Mucha gente ni sabe ni ha escuchado procesos, ni sabe qué es el genoma. Pero ya tenemos nosotros los derechos del genoma. Se quiere decir que se respeta a los genes, al genoma, que es el conjunto de genes que los tenemos desde el momento que somos concebidos. Científicamente eso está probado. Cuando surge un nuevo ser, un nuevo personista, surge con su propio código genético, que es diferente al padre y a la madre. Y entonces ya tiene su genoma, que es el conjunto de genes, y tiene derechos. Bueno, los derechos del genoma, entonces, después vienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego de los derechos humanos, se preocuparon de los niños, de los adolescentes. Todo eso es importante conocer porque a veces hay violaciones contra esos derechos. Después están los derechos de los ancianos y de los enfermos. Igual, las personas mayores, hay derechos. Y de los enfermos también. Ahora, los enfermos es muy interesante porque surgieron de algunos artículos en base a los derechos humanos. Todos los enfermos tienen derechos. Y en las consecuencias de la violación de los mismos, como también conocer las consecuencias y de infringir las reglas, las normas. Y hay sanciones para eso. Pero todo esto tiene que estar en la cultura de cada uno de nosotros para así entender mejor a la gente, comprenderla y respetarla. ¿Ya? Entonces, sigamos. Que esto es esencial si en este proceso
y que nos estamos preocupando de los demás con todos sus derechos, ¿no es cierto? Pero también preocupémonos de nosotros, de cada uno, de todo para cada uno. Homo nocet ipsum es una frase muy antigua, ¿no? Que estaba ya en el templo de Delfos, en Grecia, en griego, por supuesto. Homo nocet ipsum es el fin. Y ahí decía además cómo será la unidad de los dioses que se conocen bien. Eso estaba en el oráculo, decía en Delfos. Un templo. Si alguna vez van a Grecia, ojalá vayan a ver ruinas de la cultura antigua y visiten Delfos. Es muy lindo estar allá. Yo estaba allá arriba encima de una montaña mirando el Olimpo y meditando ahí. Es una maravilla estar ahí. Entonces tiene una energía importante. Y en el templo de las reinas ahí decía, hombre, conócete a ti mismo. Que es un gran consejo que hasta ahora nos sirve. Tenemos que conocernos primero nosotros. Ya, está bien. Entonces, eso es importante para que al conocernos cambiemos los aspectos negativos por positivos, ¿no? Y logremos una rectitud de pensamiento, de acciones, en nuestras manifestaciones y en nuestro modo de vivir. A ustedes les di la tarea esa de los 4 puntos, había que... No, algún otro para verlo. Bueno, ahí va eso. Otra cosa aquí entonces, bien. Aquí tienen ustedes una imagen. Esta tarea es para ustedes ahora. A ver, analicen todo esto y me dicen qué significa, qué ven, qué hay. Este es un cuadro que lo pintó Van Gogh, gran pintor. Alguna vez van a los museos impresionistas en Europa, van a ver un cuadro de Van Gogh. Y en YouTube pueden encontrar inclusive la vida de Van Gogh, que es muy interesante. Y pintó mucho, sobre todo. Si van a Holanda, vayan al museo que hay allá. Hay un museo de bien, a ver si ven ese cuadro, ¿qué significa? ¿Por qué le estoy diciendo eso? También porque ustedes pueden semiología y tienen que practicarla. La semiología quiere decir mirar la cara del enfermo, cómo está también, ¿no? Las facies. Con una mirada a veces uno se da cuenta de que el paciente está muy delicado, ¿no? Así yo lo vi al padre Fernando cuando fui a visitarlo, muy delicado. Ahora los especialistas han llegado esta mañana de España y a las 7 de la noche en la iglesia de Pedro va a haber una reunión. A las 7 de la noche están invitados. Vengan a la capilla del Chico en el Quispe. Ahí está, la ceniza del padre Fernando. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué sabemos? Pero como una mirada de vos también y todos ustedes. Una persona ayudando a otra. Bien. Pues nada más que eso. A ver, ¿qué más? Ella dice que hay una persona ayudando a otra. Un hombre ayudando a una mujer a hablar del caballo. Nada. Un hombre ayudando a su hijo que era otro caballo. Está ayudando a bajar del caballo o a subir al caballo. A subir el caballo. Si está ayudando, No se sube el caballo. no se ve bien. No se ve bien. Se ve, se hace. Bueno, hay un caballo, está el hombre,
está cargando una persona. La está cargando a subir al caballo. ¿Qué tiene esa persona? ¿Qué características tiene esa persona? Está subiendo al caballo. Mira. Es una persona, esa persona. ¿Sabes qué? Está viendo ahí. Aquí ya está viendo en el celular el cuadro de Van Gogh. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces, ¿qué más podemos ver? Ahí se ve. Hay una persona. ¿Creen que están ayudando a bajar? Sí, porque no se suele estar los caballos. Bueno, pero es que está ayudando a una persona que está en una situación difícil. Porque esa persona, ¿qué características tiene? Está herido. Mira la cabeza. Mira la cabeza. Una venda. Que está vendada. Está herido. Está herida esa persona. La está cargando con el caballo y llevarlo a curar. A una posada donde lo dejó. Y inclusive sacó dinero de su bolsillo y pagó la curación. Pero, ¿qué más hay aquí? ¿Alguna otra cosa más hay? Miren todo, porque por lo menos no tiene que observar, tiene que tener esa capacidad, el cerebro tiene que discernir y trabajar. Aquí tiene algo, maletín abierto, donde han sacado cosas y vendas para ayudar. Y por aquí hay un camino, ¿no es cierto? ¿Ven el camino? Hay una tercera persona. Hay una persona. Tercera, ¿y qué más? Dando la espalda. Y una, ¿qué más ustedes están viendo? Ya, el uno es un fariseo y el otro es uno de los conocedores de la ley. Esta es una parábola. Ustedes saben que el maestro Jesús es muy hábil para enseñar. Los de parábolas, claro, entienden. Y algunos que ni bien lo entendían. Pero aquí es una de las grandes parábolas que el médico para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque nos enseña ese gran valor de condolencia, de tener misericordia y de ayudar a los demás, sobre todo a un enfermo. Es una herida, la está ayudando y además saca plata de su bolsillo para ayudarlo. Eso, usted lee la parábola del buen samaritano. Además, se llama el buen samaritano, podría decir el samaritano, ¿no? Pero ¿por qué dice el buen samaritano? Porque también en aquella época estaba la fama de samaritano. Es una región que es Israel, que al parecer algunos pueden pasar en su culto, como Samaria. Vean ustedes que Samaria era un lugar donde la gente era amable. Es decir, porque no tienen las regiones de este país, siempre identifican algunos que son malos, que son diferentes, así. Entonces, trataban como si fueran malos los samaritanos. Y sin embargo, hay un buen samaritano. Y los que se creían buenos, como eran los fariseos, que estaban en primer lugar en los templos, o los conocedores de la ley, esos pasaron por ahí, lo vieron al herido y no lo socorrieron. Entonces no lo han socorrido hasta que llega el samaritano y él lo ve y él lo ayuda. Por eso se llama la parábola del buen samaritano. Entonces, él nos está enseñando muchas cosas y valores también, ¿no? Pero eso sí, sobre todo es importante para que ustedes vean todo y ustedes entren en YouTube, vayan a ver
tener museos. Los mejores museos del mundo los pueden conocer y hay ahí. El Louvre, el Museo de Madrid, el de Inglaterra, de Estados Unidos, hay muchos. Y pueden ver cuadros muy interesantes. Siguiendo con esta enseñanza, veamos aquí otros dos cuadritos más modernos. Ahora mírenlo bien y me dicen qué significa. Aquí hay un cuadro, vamos a dividir en dos, ¿ya? La izquierda y la derecha. Primero la izquierda. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir eso? Por favor, la derecha es lo que pasa. Veremos qué puede significar eso para nosotros. ¿Podría ser el rostro de una mujer? A ver, vamos a ver. Primero, ¿quién es? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Qué? A ver, explícame. Lo que más entiendo y aporte. No se puede decir aquí mismo te equivocas. La cosa es que empecemos a desarrollar esa competencia que hemos dicho que es para discernir. Una persona cubriéndose el rostro. ¿Una persona que? Cubriéndose el rostro. Acá. El de la izquierda, ¿no? Una persona que se está cubriendo el rostro. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, espera, que por eso se está cubriendo. Con un espejo. ¿No? ¿Usted quiere un espejo eso? Sí. Sí, Yo puedo ver, a ver, ustedes, ¿qué dicen por aquí? Cada uno no se deja llevar por lo que piden los demás, cada uno puede pensar diferente. ¿Esto es un espejo? Yo un marco. Habla un marco. pues, Un marco que me estaba mostrando una parte de la casa. Yo veo un marco, en efecto, ¿esta es una sola persona o son dos personas? una sola persona. Una sola persona. La mitad izquierda, enmarcada en este cuadro, quiere decir una cosa. Y la otra mitad quiere decir otra. Entonces, ¿qué nos está enseñando el cuadro? A ver. Que nosotros proyectamos una imagen hacia afuera y tenemos otra imagen hacia adentro. Que hay dos cosas. A veces actuamos así, ¿no? Cuando no somos auténticos. Pero, a ver, tratándose del ejercicio visual y de discernimiento, vean las facies, estudien semiología, no se olviden. Miren la fase de esta persona. Esta fase, ¿qué les dice a ustedes? Y esta fase, ¿qué les dice? Usted ve una persona, mira la persona sin hablar. Simplemente esto que está enmarcado, ven la mirada y ven el párpado un poquito caído, vean la boca, no hay ni esbozo de sonrisa ni nada que indique alegría. Esa cara que es una cara de una persona indiferente, apática. Es indiferente, apática, puede estar pensando en sí mismo adentro.
Pero yo veo una cara de indiferencia sobre todo. Y esta otra mitad, a ver, observen qué detalle hay ahí que es importantísimo. El ojo es distinto. ¿Cómo? El ojo es distinto. El ojo, ¿qué tiene el ojo? Es distinto, tiene otro color. Es distinto, está como marcado con un tono, con otro marco. ¿Sí? Aquí hay un marco y aquí hay un marquito, pero es como una sombra. Pero que nos está mostrando un ojo, mira el párpado abierto, un ojo abierto, ¿no? ¿Qué detalle más hay? Las cejas. ¿Ah? Igual las manos, pues, no, sí. La mano. ¿Ustedes allá están viendo? No están viendo, está con celo. Está con su celo. A ver, la mano. ¿Qué quiere decir esa mano? Mira. Pero que la tiene así, ¿Ah? ¿Qué está haciendo? indicando. Está como señalando los ojos y abriendo los ojos, ¿no? ¿Qué está diciendo? Ojo. Recuerden la palabra ojo. Y eso tiene que ser desarrollado. Cuando quieren ustedes que alguien tome atención, van a estar muchas veces hablando y no la atienden, ustedes van a decir, ojo, esto es importante, alguna señal van a hacer con la cara, ¿no? Allá los de atrás, a ver, ojo, no se olviden esto, todos. Entonces, aquí vemos un mensaje de que nosotros podemos actuar por su indiferencia, ser apáticos, ser relativistas, ser individualistas, que no nos importa lo que está pasando en el mundo, que no nos importa los grandes problemas que hay en otros lados y aquí en el país. Hay gente indiferente que no le importa, no le importa que pase cualquier cosa. Y nosotros no podemos ser así apáticos. Ojo, tenemos que ser atentos, astutos. Gente, prudente, pero que expresemos inteligencia, capacidades, interés en las cosas, porque nosotros interés todo lo que es humano, tenemos que desarrollar un trabajo que sea en un contexto más humano posible. Y este cuadro de estilo Picasso, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Ideas distintas. ¿Ah? ¿Ideas? Bien. Ideas. ¿Qué más? La mitad de un rostro. ¿Cómo? La mitad de un rostro. La mitad del rostro. La cena, la nariz, ¿no? Bueno, si ustedes se fijan en las pinturas de Picasso, van a ver que le ponía un ojo aquí, el otro allá, a veces no le ponía ojo, y la nariz le ponía a un lado. Sus cuadros son muy interesantes, pero este es un cuadro que nos está mostrando una cabeza, hecho el cráneo, una cabeza, ¿no? Se supone que es la cara, su ojo, y de aquí están saliendo unas flechas. ¿Qué son esas flechas? ¿Qué quiere decir la flecha? Lo que observamos. ¿Ah? Lo que observamos. Lo que observamos, Puntos de vista. lo que observamos nos hace pensar, razonar, discernir, reflexionar y lanzar ideas, ¿no es cierto? Creas ideas aquí en la mente y las flechas son las ideas múltiples. ¿Por qué? Porque son diversos colores y tenemos que aprender a discernir, a lanzar nuestras ideas, a trabajar con eso, a no ser esclavos de la tecnología. ¿Vale? Tenemos que valernos de la tecnología, porque es muy útil, pero quien piensa sobre nosotros, quien razona, quien decide, quien reflexiona,
somos nosotros, y así siempre tiene que ser. Entonces, este es un mensaje a ustedes para que abran su mente y puedan desarrollarla discerniendo bien. ¿Ya? Pero es bueno observar cuadros, les recomiendo, vean cuadros, hagan ese ejercicio. Después cuando miren la cara de un enfermo o de una persona, van a descubrir muchas cosas con la mirada solamente. Entonces, ¿a qué hora el recreo? Ahora. Todavía, ¿no? Ahora. Solamente unas palabras breves. Ahora, está yendo allá afuera, haceme un favor, si hay, me puede traer un vasito de agua que no sea fría, ya. Por favor. Entonces recordemos que es la ética, ¿ya? Simplemente para recordar algo de definiciones, que es una disciplina de la filosofía cuyo objeto es la moral. ¿Entienden eso? Porque después vamos a ver bioética, la ética de la vida. Entonces la ética, que es una disciplina de la filosofía, su objeto que es la moral. Se relaciona la ética con la moral. Entonces, la conducta humana bajo un punto de vista normativo y es de carácter reflexivo. Entonces la ética nos da normas de cómo deben ser las cosas. Mucho de qué es la reflexión. Reflexionamos y llegamos a conclusiones que tienen que ser morales, por supuesto. La ética se apoya en qué? En el análisis. Por eso la reflexión es importante. Es una reflexión racional, filosófica. Fíjense. Y todos ustedes tienen que aprender a reflexionar. A ver, reflexiones están haciendo algo de filosofía, ¿no? Pero es una reflexión racional, estamos nosotros razonando para poder llegar a tener conclusiones. La ética está considerada como la rama de la filosofía que reflexiona acerca de los comportamientos humanos, sus causas y aciertos y errores. Entonces, el comportamiento de las personas no nos interesa. Y obviamente el nuestro comportamiento. Desde un punto de vista, además, moral. Es decir, desde la bondad o maldad de las conductas. Aquí vamos a ver qué es correcto, qué es incorrecto, qué debe ser, qué no debe ser. Esta valoración, que supone además la libertad de las personas de elegir sus actos, convierte la ética en una cualidad exclusivamente humana. Somos humanos, podemos hablar de ética. Por lo que resulta paradójico hablar de una ética de las máquinas, ¿no? Ahora voy a explicar por qué. Y sin embargo, se trata de una disciplina necesaria a medida que ponemos cada día más decisiones en sus manos. Esas son palabras de Francesca Rossi, que me gustaron mucho, que escribió ella, que es directora de ética de inteligencia artificial de la IBM. Hace 2 años estuve en Roma, precisamente en la conferencia esa que hubo sobre la inteligencia artificial. Estuvieron los de IBM y firmaron, junto con los de la Microsoft, también la Comunidad Europea, y unos ministros estaban y firmaron un documento sobre la ética de la inteligencia artificial. Y actualmente hay una reunión en Europa sobre inteligencia artificial, donde hay más de 80 países unidos, y entre los temas que van a tratar después del uso ético de la inteligencia artificial. Entonces hablamos que la ética viene a ser algo racional con el propio humano, y cuando utilizamos nosotros la inteligencia artificial, la robótica, veamos que no le vamos a pedir ética a esa máquina, ¿no? Sin embargo, entonces dice que sí, hay que hacerlo.
de las máquinas y la ética y el razonamiento, ¿no? Esto es bien interesante porque actualmente ya se usa mucho inteligencia artificial para facilitar. Entonces, vemos que le estamos dando importancia a la máquina asesina. Antes, por ejemplo, cuando alguien se presentaba a un concurso para un cargo, pues presentaba a un departamento, digamos, de relaciones públicas, y se analizaban el currículum de las personas. Ahora, como pueden ser muchísimas personas, es un gran trabajo, se está delegando a una máquina, a un programa, y la máquina va a seleccionar los currículos y de acuerdo a lo que le digamos, le ordenemos, le demos las facultades también para tomar decisiones, nos dirá cuáles son los mejores currículums y a quién podemos elegir para trabajar. Es un ejemplo de más que les doy. Pero sí, la inteligencia artificial se está usando mucho y va a ser de mucha utilidad también en la medicina. ¿Va a ser de utilidad o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Estás dudando? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, es verdad. Puede explicar, pues, pero quisiera que argumenten. Ahora, argumentame. ¿Por qué sí? Puede que la inteligencia artificial nos explique paso a paso lo que se enseña, o sea, nos recuerde el caso que se olvide un médico que no dé las pautas que hay que hacer. Ah, muy bien. ¿Qué más dicen ustedes? Hablan. Nos va a ayudar en procesos administrativos que son tediosos por el personal médico. Exacto. Bueno. Para la prevención de ciertas patologías, por ejemplo, hacen algoritmos y se den biopsias, se analizan si el tejido puede ser cancerígeno, interpretación de imágenes. Bien. ¿Tú también tienes alguna idea? Y hay máquinas que están diagnosticando enfermedades. Eso más, Medicina, ¿no? Eso más. Y no solamente eso, ¿nos van a ayudar a qué? A hacer una operación, por ejemplo. Ya hay. Y con inteligencia artificial de repente un robot, bien, el día como hay ya, y hay robots que están siendo utilizados en China, pueden ayudar a un procedimiento quirúrgico, porque la precisión del robot es tan segura, mejor que el pulso. Yo soy cirujano, por ejemplo, yo opero bebés así chiquitos, recién nacidos, con un cuidado increíble. Y mi pulso, miren cómo está. Bueno, para ser un humano de esta edad. Pero imagínate que el robot lo va a hacer con una precisión exacta. Entonces, ciertas cirugías que se pueden hacer, sobre todo internas de áreas que son difíciles de llegar con la mano, entonces van a ser muy útiles, ¿no? O sea, vamos a recurrir a la inteligencia y la velocidad en la que se desarrolla esto es muy grande. Yo he presentado el año pasado una conferencia en el posgrado sobre estos temas. De repente algún rato podemos tocar algo sobre esto. La inteligencia artificial y la robótica. Entonces, ahora nos vamos a lo que es la moral. ¿Qué es la moral? Es un conjunto de normas, costumbres o leyes que rigen la conducta y que el hombre percibe como obligatorias en conciencia. O sea, el ser humano tiene una conciencia. La conciencia está también en esa capacidad que tenemos nosotros de decir si está bien o está mal, de sentir algo que está mal, de bueno o de malo. Pero la conciencia la desarrollamos, la podemos cada vez hablar, no decir si algo está correcto o está mal, ¿no? O sea, pero lo que va a dar son normas y costumbres además que hay, que estas normas las puede dar la misma sociedad. Y costumbres y leyes las hace el ser humano.
Ahora, todo eso puede variar según las culturas o no. Sí, la mayoría de Esa es mi pregunta. ¿Varía según la costumbre? Sí, Sí, ¿no? es la moral. Cultura. ¿Ah? Por ejemplo, tal vez en Alemania o en Colombia tengan una moral distinta a la de acá, porque se rige en base a sociedades. Las normas varían, las leyes varían, la cultura varía. Bien. Caramba, eso me gustó. Y a vos también. Llamando contigo. ¿No? Entonces, ¿ustedes están de acuerdo? A ver, algo que sea, por ejemplo, que sea más, que nos muestre que hay países grandes árabes. diferencias en la cultura. En los países árabes Exactamente, no es moral que las mujeres muestren parte del cuerpo. exactamente, eso es así. Imagínense ustedes allá, que han estado en el Oriente, van a ver, algún día viajarán. Yo estaba allí y ella estaba en un matrimonio, me acuerdo, en un hotel de 5 estrellas en el Cairo. Un hermoso lugar, pero no vi el matrimonio. Bonito, precioso. No había una bebida alcohólica. Nada, cero alcohol, cero. Entonces ellos toman otra cosa, de frutas, de alimentaciones, son cosas diferentes a las nuestras. Y entre sus costumbres está que la novia, no importa la edad que tenga, esa novia tiene que tener qué características. Virgen. Tiene que ser virgen. Un hombre allá no se casa con una mujer que no sea virgen. O sea, es su costumbre. La mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Bueno, son sus costumbres, ¿no? Ahora, y desde luego que decían también, aquí vamos a una playa en Occidente y vamos a ver mujeres con bikini, ¿no? Y en algunos lugares pero los orientales no lo van a hacer. Ahora en serio mismo hay variedades de conductas, ¿no? Ustedes van, por ejemplo, a Afganistán, allá las mujeres tienen que taparse toda la cara, nadie les puede ver la cara. Tiene apenas como una rejilla aquí para los ojos, ¿no? Así es. Y no puede salir sola a la calle. Y no puede ir a la escuela. O sea, eso va contra los derechos humanos del derecho a la educación. Y ya cuando estaban todavía los americanos allá, ya sabían en la escuela, iban las mujeres, entonces ya saben lo que es ir a una escuela, pero ahora los talibanes les han prohibido a las mujeres ir a la escuela, porque tienen que seguir otras costumbres. Vean las diferencias, y eso se convierte en leyes, y además hay castigos fuertes, ¿no? En Irán también parecen más moderados, sin embargo han habido situaciones graves donde una mujer, nació el año pasado creo, o el año pasado, que nos llamaron la atención porque tenía el velo un poco descubierto. La otra reaccionó, no era nada grave, pero la policía moral, tiene una policía ya, que es la policía moral, la tomó presa y en la cárcel murió. Parece que la usaron, que pasaría, ¿no? Se murió. Entonces entera la gente vio una reacción y grandes manifestaciones de las mujeres defendiendo allá, y en todo el mundo han salido manifestaciones defendiendo los derechos de las mujeres, pero no sirvió, porque igual el gobierno sigue firme. Más bien tomó presas a más mujeres. Bueno, entonces la moral puede tener esas variantes, ¿no? Nosotros tenemos una moral que tiene más que todo costumbres que viene de la cultura judeo-cristiana y tenemos normas de comportamientos así en general, ¿no? Mire cómo baila la moral. Ahora, la moral es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal destinados a dirigir las conductas de los humanos. Estos juicios se concretan en normas de comportamiento que, adquiridas por cada individuo, regulan sus actos, sus prácticas diarias.
En el caso nuestro, digamos, pues, que tenemos influencia cristiana, es vivir con valores según los valores que nos enseña los evangelios. Es parte de nuestra cultura que llegó primero del Oriente a Europa y de Europa a América. Ahora, también es algo perteneciente o relativo a acciones o caracteres de la persona, desde el punto de vista de su bondad y malicia también, que no pertenece al campo de los sentidos, porque es una apreciación de entendimiento o de conciencia. Esto está más que todo al nivel de conciencia. Esto que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno, el respeto humano, es más del fuero interno. Entonces, ahora vamos a ir a este otro término que ustedes tienen como ser, que es deontología. ¿Saben qué es? ¿Han utilizado el término de la deontología? En ética médica debieron haber llevado, porque el código de ética, el código médico debió estudiarse ahí y eso, y ahí nos habla de deontología, ¿no? ¿Qué es la deontología? Viene a ser una filosofía, pero práctica, lo que conviene hacer al ser humano, y hacer, dice, o sea, hacer es práctico, ¿no? Y de tener la determinación de las obligaciones y responsabilidades de tipo ético o moral que rigen el ejercicio profesional. O sea, el ejercicio profesional tiene que estar regido por normas de deontología. Y lo mismo de todas las especialidades o carreras que hay, de todas las profesiones. Pero en la medicina es muy importante porque tratamos temas tan profundos en relación al ser humano. El comportamiento nos lleva a tener responsabilidad y obligaciones, además. La ética y las obligaciones que rigen el comportamiento también se puede llamar. El compromiso efectivo y el perfeccionamiento personal. La ética griega, hablando de la época en que surgieron los temas éticos, especialmente con Aristóteles, es la moral de virtudes éticas, que hablamos de virtudes. En el caso de Sócrates, él decía, es una enseñanza de la doctrina del intelectualismo moral. Hablamos del intelectualismo, algo intelectual, pero desde el punto de vista moral. Y para obrar el bien es necesario la sabiduría. El saber y la virtud se identifican. De ahí que es importante que tanto hablemos de valores, de principios, así. Ustedes son gente inteligente, están desarrollando sus capacidades al máximo, están desarrollando su sabiduría, pero tiene que ser un saber junto con virtudes, ¿no? Ya saben las virtudes cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son las 4 más importantes? ¿Ah? Virtudes, 4 virtudes cardinales. ¿Verdad? ¿Cuáles son? Que viene desde el Aristóteles, porque Aristóteles escribió un libro, La ética, virtudes y anoética. En la Edad Media, Tomás de Aquino, sabio, sacerdote, un filósofo que ayudó mucho en el tema del desarrollo de la iglesia en cuestión filosófica, él tuvo la buena actitud de ir a recuperar cosas de Aristóteles, griego. Entonces están estas virtudes, y que después las virtudes estas las toma la iglesia como virtudes que las toma cardinales, que son súper importantes. ¿Cuáles son esas virtudes? Primero, una importantísima, que si uno falla con esa, puede caer en mala praxis. Prudencia, muy bien. Si uno es prudente, pues va a evitar problemas futuros. Prudencia, hay que desarrollarla, hay que ser prudente, hasta para manejar un auto y para hacer cualquier cosa. Pero en medicina es bien importante ser prudente.
Prudencia. Segundo, Templanza. templanza. ¿Qué quiere decir? No dejar llevar por las impresiones. Mantener un temple fuerte. Bien. Control de los deseos, sobre todo. Porque a veces los deseos son los que nos llevan a hacer cosas que no están bien. Y después caemos budurum, ¿no? ¿Por qué? Además, porque nos ha traicionado la voluntad, además, nos ha traicionado la mente, ¿no? Porque nos ha hecho pensar, no, está bien, hacerlo nomás. Y uno hace, y además es imprudente, y hace algo que está mal y después uno se arrepiente, ¿no? Entonces hay varios factores que actúan cuando uno comete errores. Bueno, después el otro, ya tenemos prudencia, templanza, Fortaleza. fortaleza. Usted tiene que ser fuerte, todos, porque van a estar en situaciones muy complicadas y difíciles y van a tener que saber mantenerse firme y si se caen, saber levantarse con el desarrollo de su voluntad. Entonces, fortaleza, hay que ser fuerte. Y el último, que es importantísimo, que es uno de los principios fundamentales de la vida ética. ¿Ah? Justicia. La justicia, hay que ser justo. Y en el problema de la justicia hay muchas cosas que ustedes pueden ver, está pasando en el mundo y aquí en este medio, ¿no? ¿Quieren un descansito? Sí. 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 Sí, por favor. Sí, toma fuerte. Por este lado. Aquí nomás van a ir. La de Rulo. Ya, recreo. Pero el recreo que sea por aquí cerca nomás, ¿no? Que no se vaya a estar